Hola, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. Soy la profesora Kelly Núñez y vamos a estudiar las propiedades de la materia. ¿Pero qué es la materia? La materia es todo lo que nos rodea. Tiene masa y ocupa un lugar en el espacio y está formada por átomos. Como unos calcetines sucios y rotos, como los juguetes de los niños, como los estudiantes de la Escuela Nacional de Bomberos. La materia es todo. ¿Qué son las propiedades de la materia? Son las características específicas de una sustancia determinada que la distingue de otra. Para clasificar las propiedades de la materia, tenemos que contestar la siguiente pregunta. ¿Dependen de la cantidad de sustancia y del tamaño? Si la respuesta es sí, estamos hablando de las propiedades generales de la materia. Ahí se encuentra el volumen, la masa, el peso, la inercia, la porosidad, la impenetrabilidad, la divisibilidad. Si no dependen de la cantidad de sustancia y el tamaño, entonces hablamos de las propiedades intensivas o específicas, como la densidad, el punto de ebullición, el punto de fusión, la solubilidad, la ductilidad, la maleabilidad, la dureza y la elasticidad. Las propiedades generales no nos sirven para identificar una sustancia de otra. En cambio, las propiedades específicas sí nos sirven para identificar una sustancia de otra. Por ejemplo, el agua y el aceite son dos sustancias diferentes que pueden estar contenidas en un recipiente con el mismo volumen, pero sus densidades son distintas y eso las distingue una de la otra. Por eso, al combinarse, no se pueden mezclar porque tienen densidades distintas. Comencemos con el estudio de las propiedades generales. Primero, el volumen, que se define como el espacio que ocupa un cuerpo. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el metro cúbico. Un metro cúbico equivale a 1000 litros. Un centímetro cúbico equivale a 1 mililitro y 20 gotas equivalen a 1 mililitro. Algunos instrumentos que se utilizan para medir volúmenes son el matraz, el vaso de precipitado, los tubos de ensayo, dispensadores, las buretas y las pipetas. Claro, en el caso de los líquidos. Las siguientes propiedades son la masa, que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el kilogramo. Para masas más pequeñas utilizamos los gramos. La otra es el peso, que es la fuerza con la que un astro atrae los cuerpos hacia su centro, es decir, lo que nos permite estar parados sobre la Tierra. Se calcula con la siguiente fórmula. W, que significa peso, y su unidad es el newton, que es igual a la combinación de los kilogramos multiplicados por los metros sobre segundos al cuadrado. El peso será igual a la masa en kilogramos por la gravedad en metros sobre segundos al cuadrado. Para entender mejor la relación entre peso y masa, traemos a nuestro amiguito, que tiene una masa de 50 kilogramos en el planeta Tierra y un peso de 490 newtons, que es el resultado de multiplicar la masa por la gravedad de la Tierra. Pero ¿qué pasa si llevamos a nuestro amigo a la Luna? Su masa se mantiene igual, 50 kilogramos, pero su peso es menor, ahora tiene 80 newtons. Por lo tanto, podemos deducir que la gravedad de la Luna es mucho menor que la de la Tierra. Pero ¿qué pasa si llevamos a nuestro pequeño amigo al planeta Júpiter? Sigue teniendo los 50 kilogramos de masa, pero ahora tiene un peso de 1300 newtons. Mucho mayor que el planeta Tierra y mucho mayor que la Luna. Por lo tanto, tiene una gravedad mucho más grande. Pero ¿qué pasa si llevamos a nuestro amigo al espacio vacío? Su peso será 0, porque en el espacio no se ejerce fuerza de gravedad, pero su masa se sigue manteniendo igual, 50 kilogramos.
Por eso decimos que el peso y la masa no es lo mismo, porque el peso depende de la fuerza de gravedad. Por lo tanto, también podemos, a partir del peso y la gravedad, conocer la masa de un cuerpo determinado. O si tenemos la masa y la gravedad de un cuerpo, podemos calcular perfectamente su peso. Otras propiedades generales de la materia es la inercia, la capacidad que tienen los cuerpos de mantener su estado de reposo o movimiento si no hay una fuerza que actúa sobre ellos, como nuestro amigo que va muy tranquilamente en su patineta. Tenemos además la porosidad, que es la capacidad de los cuerpos en dejar poros o espacios vacíos entre sus moléculas, como las piedras pómez o las esponjas. Y la impenetrabilidad, que establece que cada cuerpo ocupa un lugar en el espacio y no puede ser ocupado al mismo tiempo por otro. Por eso vemos que cuando sumergimos un cuerpo en un líquido se desplaza el agua. Y por último vamos a estudiar la divisibilidad, esa propiedad que nos dice que la materia tiene la capacidad de dividirse en partes más pequeñas. Por eso si observáramos la materia en un supermicroscopio, observaríamos cada uno de los átomos que las componen. Ahora vamos a estudiar las propiedades específicas, comenzando por la densidad, que determina la cantidad de masa que posee un cuerpo por unidad de volumen, es decir, la relación entre masa y volumen. Su unidad en el sistema internacional es el kilogramo por metro cúbico. Y nos explica por qué a veces algunos objetos flotan o se hunden. Tenemos además la relación matemática entre la masa, m, la letra griega ρ, que significa densidad, no es una P, es la letra griega ρ. Y B, que significa volumen, al igual que como lo hicimos con la masa, el peso y la gravedad. En este caso la masa es igual a la densidad por el volumen. La densidad es igual a la masa entre el volumen y el volumen es igual a la masa entre la densidad. Para entender mejor la densidad, vamos a hacer este pequeño laboratorio. Recordemos que los cuerpos irregulares tienen una masa determinada y que podemos calcular su volumen si lo sumergimos en agua. En este caso, la densidad de esta pieza de ajedrez sería la división entre 18.7 gramos, que es la masa, y su volumen, que es igual a 13 mililitros. Si lo sumergimos en un líquido, flotará o se hundirá. Si se hunde es porque es más denso que el líquido donde se está sumergiendo. Y si flota, significa que es menos denso. Por ejemplo, si aumentamos la densidad de este líquido, va a flotar. Observemos otros cuerpos rápidamente. Esta pelota flota, significa que es menos densa. Este cubo también flota. ¿Y qué pasa con la torre de Pisa? Se hunde, significa que es más densa. ¿Y qué pasa con el Coliseo Romano que tenemos aquí? Flota. Y esta pelota flota. Y así podemos ver la relación de volumen, masa y densidad. El punto de ebullición es la temperatura donde un líquido hierve. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados Celsius. Y el punto de fusión es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado sólido a líquido, es decir, se congela. La solubilidad es la propiedad que tienen los cuerpos de disolverse en otra sustancia, algunas de forma más diluida o más concentrada, como cuando mezclamos agua con sal. Por último, vamos a estudiar la dureza, que es la resistencia que ofrecen los materiales a alteraciones como la abrasión, el rayado y la cortadura. La maleabilidad, que es la capacidad de un material duro de adquirir una deformación sin romperse y favorece la elaboración de delgadas láminas.
la ductilidad, que es la capacidad de algunos materiales de deformarse sin romperse, permitiendo obtener alambres o hilos, y la elasticidad, que es la facilidad que poseen los cuerpos para recuperar su forma. Y con esto terminamos el estudio de las propiedades específicas de la materia. Muchas gracias por tu atención. Suerte con tu tarea.